buenas tardes, Dios te bendiga. Seguimos con nuestra serie de enseñanzas, el problema que solo Dios puede resolver. Y seguimos con nuestra lección, con nuestra primera lección, pero en su segunda parte, el problema del ser humano. Basándonos, vamos a estar hablando vamos a estar usando, mejor dicho, los primeros capítulos del libro de Romanos. Ya hablamos en la clase anterior o en la enseñanza anterior acerca de la importancia del libro de Romanos. Así que quiero invitarte a que nuevamente vayamos a Romanos, capítulo 1, versículo 24. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Haciendo un pequeño resumen de nuestra anterior enseñanza, hablamos acerca de que el ser humano tiene diferentes problemas, pero todos los problemas surgen de un problema grave que el ser humano tiene. Hablábamos que muchas veces cuando hablamos o predicamos el mensaje de salvación, siempre hablamos solamente de la solución, pero no del problema. Hablamos de que Cristo quiere salvarnos y que Cristo quiere libertarnos, pero la gente no entiende completamente porque no nos hemos encargado de hablar del problema. Y hablamos la semana pasada que el problema, la raíz de todos nuestros problemas, es un problema principal. ¿Cuál es? El rechazo del ser humano hacia su Creador. El ser humano ha rechazado de una manera consciente a Dios. Por lo tanto, empezamos a mirar la necesidad de salvación. Dijimos que el apóstol Pablo conocía el Evangelio y tenía mucha confianza en el Evangelio, tanto así que el apóstol Pablo podía expresar a una viva voz diciendo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, Pablo empieza a hablar acerca del problema principal del ser humano. ¿Cuál es el problema del ser humano? Jesús incluso enseñó que el sano no tiene necesidad de médico sino el enfermo. Y hoy muchas veces nosotros queremos dar el remedio sin mostrarle a los seres humanos la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el problema principal del ser humano? El rechazo de Dios. El ser humano ha rechazado a Dios totalmente. Y estudiamos acerca de 3 puntos importantes que el apóstol Pablo habla en estos versículos. Hablamos que el rechazo de Dios es inexcusable. Y vimos cómo la Escritura dice que Dios se dio a conocer al hombre por medio de su creación. A esto se le llama revelación general. Todo ser humano tiene el testimonio de la creación. Y si nosotros podemos mirar la creación, podremos entender que antes de la creación tuvo que haber un creador. Es como aquel que tiene una gran pintura, un gran óleo. Pero para que un óleo exista, para que una pintura de hermosos colores pueda existir, tuvo que haber existido un pintor. De la misma manera, cuando miramos la naturaleza y la creación, tenemos que darnos cuenta y saber que antes de la creación hubo un creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y el hombre puede entender que Dios es real por medio de la naturaleza. El salmista decía: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. David estaba impactado al mirar a Dios por medio de su creación.
Cuando el ser humano rechaza a Dios, lo hace de una manera inexcusable. El ser humano, el hombre, entendió que Dios puede conocerse a través de la creación. El segundo punto que hablamos acerca del rechazo de Dios es que el hombre rechazó a Dios de una manera deliberada, de una manera consciente. Él entendió y decidió rechazar completamente a Dios. Y hablamos acerca de cómo el rechazo de Dios es maligno. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la consecuencia de ese rechazo. Porque es cierto, el problema del ser humano es que rechazó a Dios, pero hay consecuencias de ese rechazo. Y las consecuencias son desastrosas. El rechazo y la negación del ser humano hacia su creador trae consecuencias desastrosas. En primer lugar, vamos a ver, la primer consecuencia, y lo encontramos en Romanos 1:24, que dice de la siguiente manera: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El primer punto de este día, de las consecuencias de haber rechazado a Dios, es que los hombres fueron abandonados a sí mismos. Si nosotros miramos el versículo 24, 26 y 28 del capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo usa una expresión: Dios los entregó. Esta expresión, Dios los entregó, aparece en el versículo 24, 26 y 28. Para poder tener un mejor entendimiento cuando hablamos de que Dios los entregó, podemos llamarle Dios los abandonó. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo es una terrible consecuencia de rechazar a Dios. Porque el hombre de una manera consciente ha rechazado a Dios. Dios los ha abandonado. Algunos escritores explican este versículo, o algunos comentaristas explican este versículo diciendo que Dios abandona a los hombres que le rechazan y los abandona a la horrible libertad que ellos deseaban. Dios los entrega a los hombres que le han rechazado a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada y a una conducta impropia. O sea, el hombre fue abandonado a toda clase de malignidades por un mundo sin Dios. Un mundo sin Dios se convierte en un caos y es una cosa aterradora vivir sin Él. Pero como el hombre decidió rechazar a Dios, Dios lo abandonó a su suerte. El hombre moderno se ha negado a tener un conocimiento de Dios. ¿A qué nos referimos? A que esta consecuencia no solamente es para la gente del primer siglo donde Pablo predicaba. En el día de hoy ocurre exactamente lo mismo. El hombre moderno se ha negado a tener a Dios en su conocimiento. No quieren nada de Dios. No quieren escuchar a Dios. Han decidido de una manera consciente rechazar a Dios. Y cuando los hombres, escúchenme bien, cuando los hombres persisten en abandonar a Dios, Dios también está dispuesto a abandonarlos. Pero esto no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Dios había hablado a su pueblo Israel respecto a estos mismos principios de que cuando el hombre rechaza a Dios, Dios lo abandona. Miren lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 81, versículo 11. Dice de la siguiente manera: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, dice Dios. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron
en sus propios consejos. Eso fue lo que Dios le escribió al pueblo de Israel. Ahora el apóstol Pablo se lo está hablando a la gente del primer siglo, pero estos mismos versículos tienen un fuerte efecto en el día de hoy. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel, hoy ocurre exactamente lo mismo. El pueblo, la gente no quiere oír a Dios, no quieren escuchar de Dios, han rechazado a Dios. Y así como el versículo, como el salmista dice, Israel no me quiso a mí, de la misma manera hay muchas familias y personas que conscientemente no quieren a Dios en sus vidas. Consecuencia, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Así que cuando Dios abandona a los hombres a sus propios, escúcheme bien, cuando Dios abandona a los hombres a sus propios recursos, su protección divina queda parcialmente suspendida. Como el ser humano decidió rechazar a Dios, Dios lo abandonó a su propia suerte. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia la encontramos en Romanos 1, 26 y 27, que dice de la siguiente manera: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La segunda consecuencia de que el hombre ha rechazado a Dios es que los hombres se han envilecido. Nos damos cuenta que en estos versículos que acabamos de leer aparece nuevamente la frase Dios los entregó. Y volvemos a hablar del abandono de Dios, pero ahora el abandono de Dios hacia el ser humano es a pasiones vergonzosas, las cuales hoy podemos definir como la degeneración moral del hombre que ha existido siempre. Recuerden, Pablo estaba hablándole a los seres o a los hombres del primer siglo. Han pasado 20 siglos y el ser humano cada día se sigue hundiendo en una degeneración moral. Estos versículos nos hablan acerca del homosexualismo, que ahora ya los protege la Constitución, las leyes de muchos países. Es más, algunas personas moralistas han pensado, que la moralidad es un problema social y que es a través de una educación adecuada que la conducta del hombre puede ser controlada. O sea que no requerimos de ningún tipo de religión para vivir vidas relativamente decentes. Pero estamos viendo cómo el problema del hombre es el haberse alejado de Dios. Por lo tanto, la Biblia, que es la palabra inspirada e inerrante y infalible de Dios, dice que Dios los ha abandonado. Pablo estaba enseñándole esto a los paganos del primer siglo y estaba diciéndoles que los hombres sin Dios están envilecidos en corrupción, que ellos piensan y practican todo tipo de maldad. Y este es el problema del ser humano. Se han envilecido, están practicando todo tipo de maldad. Los hombres han rechazado a su Creador y como consecuencia está este terrible problema de inmoralidad, de corrupción y de maldad de todo tipo. En medio de esta situación tan grave, Pablo está proclamando el poderoso mensaje del Evangelio.
Y Él nos está diciendo que el Evangelio contiene el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Las mismas cosas a las que Pablo tuvo que enfrentarse en el primer siglo con el mundo y la gente del primer siglo es el mismo problema que el ser humano sigue teniendo y ha tenido desde el principio. Han rechazado a Dios y esto ha traído consecuencias. Por eso yo quiero invitarte a que escuches el mensaje del Evangelio. Donde quiera que tú estés, hoy queremos anunciarte que ese mismo Evangelio, que es por medio de la fe en Jesucristo, por medio de ese Evangelio tú puedes conocer a Dios y ser libre de las desastrosas consecuencias de la impiedad y de la injusticia, y que muchos de los problemas de todo tipo que vivimos hoy es por el problema que el ser humano tiene. ¿Cuál es el problema? Hemos rechazado a Dios de una manera consciente, a propósito, y eso ha traído consecuencias. Por eso es que quiero exhortarte y oramos a Dios que el mensaje del Evangelio y de las buenas nuevas, eso es lo que quiere decir Evangelio, buenas nuevas. Y algunos pueden decir, pero ¿por qué habla de una manera? ¿Por qué nos dice todas estas cosas? Porque antes de tener las buenas nuevas, tenemos que oír las malas nuevas. Y las malas nuevas es que el hombre rechazó a Dios, a su creador, y tiene consecuencias. Pero las buenas nuevas es que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz y para pagar por nuestros pecados. Así que te dejo esta palabra en el corazón y lloro a Dios que produzca un efecto como está produciendo en el mío. Dios te bendiga y nos vemos.